Uno de los elementos claves para el acceso a la esencia de la realidad es la ampliación de conciencia, como señalaba Rolando Toro. Para alcanzar el estado de expansión de conciencia es aumentar la percepción. Es decir, la persona que aumenta la percepción prácticamente está de lleno ya en expansión de conciencia, porque la expansión de conciencia consiste en percibir lo esencial de un rostro, lo esencial de una persona que camina, de un niño que juega, de un árbol que danza con la brisa, en que ya se percibe la fuerza interior de la vida en el árbol y no solo la figurilla. En el conocimiento de los seres humanos, la expansión de la conciencia permite ver el alma, por decirlo así, de la persona y no su figura. Fuentes del conocimiento. Suele pensarse que el conocimiento solo puede ser adquirido bajo ciertas formas, ya sea mediante los libros, la enseñanza tradicional dada en las escuelas, las conferencias, los talleres, etc. Sin embargo, para los fines de esta introducción, diremos que existen dos formas del conocimiento. Una forma se refiere al conocimiento de transmisión sobre algo, como externo a nosotros. En cambio, la otra forma es más sutil, pues el sujeto del conocimiento es observador y participante a la vez, y, por lo tanto, nos encontramos ahora en el conocimiento vivencial de algo. En el conocimiento de transmisión sobre algo, adoptamos una actitud receptiva, pasiva, de inmovilidad, de expectativa, derivado de nuestros pensamientos y la memoria, que nos lleva gradualmente a incentivar la motivación y aprendizaje sobre el tema expuesto, ya sea en su forma de expresión oral o escrita u otra forma de presentación. Este tipo de conocimiento no agrega nada a lo que se adquiere. Es estático, mecánico, especializado, fragmentario, limitado, abstracto, dicotómico. No es creativo, pues frente a los cambios está predispuesto a quedar obsoleto y por lo tanto se está propenso al temor de perder lo que se tiene, conocimiento. Este conocimiento solo es aplicable en aquellas condiciones similares ocurridas en el pasado. Si éstas cambian, el temor a lo nuevo paraliza al sujeto. Vivir solo del pensamiento y de la memoria del pasado es vivir enmarcado en lo inerte, lo que nos lleva hacia la inmovilidad. Por su parte, el conocimiento vivencial está orientado a incentivar y reforzar la práctica de la focalización de la atención. Así tenemos que mediante las prescripciones de comportamiento o tareas, se intenta forzar la atención en las actividades reglamentadas. Este tipo de conocimiento busca lo novedoso. Es dinámico, orgánico, integrado, global, abierto, concreto, creativo, permanente frente a los cambios, dado que su campo de operaciones son precisamente los cambios. Lo que no produce temores, pues se busca precisamente vivir en este mundo de incertidumbre. Este conocimiento se aplica cualesquiera sean las condiciones presentes. Se está predispuesto a la acción al no temerle al cambio. Vivir en estado de alerta o atención es estar plenamente presentes. Lo que puede decirse es que estamos plenamente vivos. Respecto de la importancia de la experiencia subjetiva y del instrumento de la meditación empleada para la investigación de la conciencia, Frijos Capra señala: el reconocimiento de que el análisis de la experiencia vivida, es decir, de los fenómenos subjetivos, tiene que ser parte integrante de toda ciencia de la conciencia. Y respecto del instrumento dice: los primeros resultados indican que la evidencia aportada por las prácticas meditativas va a ser un valioso componente de cualquier ciencia de la conciencia del futuro.
Para explorar el universo de la conciencia, acompáñenos en este maravilloso mundo en que una nueva visión de la realidad se incorporará a su experiencia. Tomará conciencia que siempre ha sido así y desde ese instante sufrirá una transformación positiva. Comprenderá el valor de la verdad, comenzará a adquirir buena salud, pondrá en acción ideas e inteligencia creativa, sentirá amor hacia sí mismo, sus semejantes y, en fin, hacia toda la naturaleza. Se sorprenderá de este nuevo o antiguo conocimiento que siempre ha estado presente y esperando ser descubierto por aquel que busque con esperanza y sinceridad. A medida que vaya interiorizándose de los alcances de la conciencia y a través del proceso permanente hacia el desarrollo del ser, llegará a comprender lo que verdaderamente el hombre es, alterando su percepción de la realidad y conjuntamente disponer de libertad de elegir su propio destino. Las orientaciones de este proceso son una valiosa ayuda o guía para el descubrimiento de sí mismo. De ahí podemos decir que uno puede involucrarse en el cambio del modo siguiente. Nosotros conformamos un centro de conciencia que busca e investiga en y sobre la conciencia. Cada uno de nosotros es un actor de la vida. Nos disponemos a viajar por el centro de conciencia de modo que vayamos experimentando una transformación de la propia conciencia. Es un cambio de paradigma, un viaje a lo desconocido de nosotros mismos, un salto del conocimiento y de la experiencia vivencial. Un reconocimiento de que no estamos solos y que ya somos lo que llegaremos a ser. Así, iremos percibiendo nuestro propio proceso de cambio personal en todo lo que hacemos y somos. De la observación de los planteamientos de Edelman, Penrose, Ameroff y Damasio en la creación de escenas complejas en conciencia primaria, podemos concluir que ellos señalan la existencia de más de una forma de conciencia en el proceso de la percepción. Edelman nos muestra que en el proceso evolutivo la conciencia pasó desde una conciencia primaria a una conciencia superior. Tanto Penrose como Ameroff sostienen la existencia bajo la conciencia sensorial de una conciencia cuántica. Y por último, Damasio nos muestra la existencia anterior a la actual de una conciencia sensorial sin respaldo corporal. Todos ellos sostienen que a pesar de haber evolucionado nuestra conciencia, aún persiste la acción de esa otra conciencia interior en nuestras percepciones y podríamos acceder a esa conciencia primaria, cuántica o meta-yo, como la denominan, en un caso, vivir la presencia sin ego o eliminando la medición de nuestros sentidos o, por último, en la descripción e interconexión de los estímulos. Esto se consigue conscientemente con el despliegue de la dinámica de la percepción como sistema complejo en un proceso de meditación. Con el propósito de mantener el proceso autonómico en cierta medida controlado, y no escape a la incertidumbre de una experiencia indeterminada, se establecen modelos emergentes como atractores, que mantienen la percepción dentro de ciertos rangos de experiencia estructurados alrededor de una intención general o contexto. Dado que en el estado alterado de conciencia estamos dentro de un sistema abierto, expuesto a inestabilidad y caos, con la consecuente emergencia de multiplicidad de imágenes, se requiere establecer un punto de referencia o tema o imagen, como atractor que atenúe la variabilidad a la que está expuesta el sistema. Es el rol del contexto y de la intencionalidad inicial. Regreso al origen. La naturaleza de la caverna, como su oscuridad, silencio, aislamiento y sonidos que alteran la conciencia, era el instrumento ideal para producir estados especiales de conciencia que el primitivo utilizaba para satisfacer sus necesidades espirituales. En todas las culturas de todos los tiempos, la caverna representaba el lugar ideal
para acceder a los viajes y visiones de nuestros ancestros. Bajo grandes monumentos como las pirámides existen frecuentemente cuevas o cavernas que, dada su naturaleza de ser aisladas, oscuras y silenciosas, permiten que los sonidos rítmicos del tambor adquieran la propiedad especial de alterar nuestra percepción. En este ambiente, las imágenes dibujadas de los muros sufren una transformación. Entonces, es el comienzo de las visiones y viajes del chamán. Veía con los ojos el nivel de la superficie del agua y me di cuenta que el caimán que flotaba en el agua era yo. Me encontraba en la selva con mucho temor. De pronto se me fue el miedo, me había convertido en tigre. Vi un tigre, no partí de ningún lugar, sino que inmediatamente me vi en un lugar con pasto alto. Había viento, pero agradable. Siempre permanecí en el lugar, jugué y acaricié y luego el tigre se transformó en una manada de ciervos que se disolvían. Comienzo siendo un ciervo que está en un hermoso prado rodeado de flores y un riachuelo con aguas cristalinas. En este paisaje me muevo. Más tarde viajo a hermosas playas de aguas quietas y de hermoso color que bañan arenas blancas y suaves. Más tarde vuelvo a ser ciervo y sigo en el hermoso prado. Volaba entre las nubes como gaviota. De pronto me acercaba a ras del mar y me dio miedo porque no sabía nadar. Esta sensación de vértigo me llevó hacia la tierra y de pronto me encontré entre una manada de gorilas en la selva. Como águila me vi volando desde un cerro y abajo veía bosques y ríos totalmente desconocidos. Me sentí como un caballo que revolotea por colinas. Luego el espacio se me hizo estrecho y me convertí en un ave con enormes alas abiertas, volando suavemente alrededor de un campo. Iba y venía. Venía volando como un pájaro en el mar. Divisé unas ballenas y me convertí en ellas. Sufrí una transformación. De águila me convertí en delfín y después en mariposa. En lugar de concentrarme en un solo animal, mi visión eran tres: una garza, un cisne, un felino. Se mezclaban entre ellos. Luego de una larga pausa, me vi envuelta en círculos de niebla o nubes que se me acercaban, logrando con esto quedarme definitivamente con la garza. Vi un teatro con cortinas de terciopelo roja y butacas rojas, donde estaban representando una obra con personajes estilo rey Luis XVI, con vestimentas muy lujosas. De ahí me trasladé a esa época en un palacio donde predominaba el dorado en su decoración con salones muy lujosos. Me encontraba en una batalla de la época medieval y morían los soldados a mi alrededor. Era un jinete parecido a un hombre. De mi viaje por el tiempo visualicé dos escenas. La primera en la época medieval. Me siento asociado como un caballero con armadura. Siento, veo y escucho el golpeteo de las herraduras del caballo en el suelo de unas calles de piedras. Todo muy rústico. Estuve primero en un castillo y bajaba escaleras para saludar a los súbditos. Después me trasladé a la época de Cristo y lo seguía para escuchar sus prédicas. Luego vi en una mesa un mapa con una corona de rey encima y esta comenzó a deformarse hasta convertirse en una nave vikinga que iba a la guerra. Me vi como un hombre con vestimenta de esa época hasta que finalizó la meditación. Estuve en Grecia en la época de Platón. Comencé estando en Egipto y de pronto estaba en la época de Cristo y vi a Jesucristo en la cruz. Viví el Calvario y lloré y sufrí ese momento. Estaba en una cueva en la época de las cavernas. Mi ropa era solo una piel de animal. Sostenía un palo en mis manos frente a una gran fogata que iluminaba la cueva. Mi pelo estaba muy desordenado. Una gran bola de fuego que giraba en el cielo. De repente vi árboles, flores, animales y al final un gran incendio arrasándolo todo.
Me veía dentro de una cueva y con lanzas intentábamos alejar al dinosaurio que nos amenazaba. Finalmente veía árboles muy altos de troncos café, todo tan denso que no podía ver más allá. Me acerqué a uno de ellos, sentía su energía, él solo existía y no tenía expectativas de nada. Pude ver claramente las hojas brillantes, escuchar el ruido del río, oler el viento, escuchar los pájaros y toda la naturaleza en todo su esplendor a mi alrededor. Un profundo sentimiento mezclado de recuerdos, del encuentro con la naturaleza, el contacto con el agua, con la tierra, con el aire. Mezcla de nostalgia, de estar consciente de que esto tan hermoso como es la naturaleza, el hombre la está destruyendo. Luego, acariciando la piedra, se transformó en una caverna oscura con estalactitas. A través de la piedra me contacté con la tierra, me sentí roca volcánica y de ahí un viaje por el magma incandescente. Escuché y sentí la pena del planeta por el inadecuado trato que tiene el hombre con nuestro planeta. Veía imágenes de tierras deforestadas, llenas de erosión, sin bosques. Sentí una profunda pena, fue una experiencia fuerte para mí. Recuerdo haber visto el anillo de Saturno muy cerca de mí cuando viajaba sobre un planeta. Me pasan muchas imágenes, era como ir a la velocidad de la luz. Salí expulsado por una enorme energía luminosa. Fui proyectado hacia el cosmos, crucé 3 soles y visualicé un color azul profundo. Al jugar con la piedra tuve 2 sensaciones. Salí de la habitación y visualicé una calle, un poste, un auto negro. Retrocedí hacia una esquina y quedé frente a una muralla blanca. Luego aparecí en una habitación viendo a otras personas, pero en paralelo con el juego de la piedra y cambiando su forma. Nunca me imaginé la piedra, solo al apretarla sentía vibraciones que subían desde los dedos hacia la cabeza y que cambiando de manos y empezara a hacer menos fuerza, igual se mantenían las vibraciones, como si estuviera lleno de energía. Era muy agradable que jugaba con la energía, solo quería ir con la energía hacia arriba y en un momento pasó un vehículo y sentí que había pasado muy cerca, que me moví con el viento. La piedra me la imaginé de color azul al comienzo, luego se puso roja oscura, pero siempre había un haz de luz al centro que brillaba, cosas que imaginé al tacto, en brazos de guaguas, caminos que se desarrollaban como alfombras y terminaban a los pies de una figura. Podemos concluir que ahora, desde aquí, comienza para cada uno de nosotros un mundo de una realidad cambiante. Una nueva forma de ver y hacer la realidad, un complemento de nuestra forma de percibir y actuar en este mundo, una forma de aprender a aprender, un control responsable de la salud, un sentido en nuestra labor cotidiana, una relación con todo lo que nos rodea, un caminar con una visión de la ciencia, un amor a la vida y todo lo que nos engloba, la belleza en lo pequeño y la grandeza de lo simple. Hoy ya no estaremos sometidos a una sola forma de percibir el mundo, sino que desde ahora tenemos la opción de ver y sentir la esencia de la realidad. Las potencialidades de la mente ya están a la vuelta de la esquina. Partimos de nosotros y llegamos a nosotros. Lo que andábamos buscando ya lo teníamos. Entonces con nosotros hemos terminado la búsqueda. Hemos encontrado la libertad. Disfrutemos de la naturaleza de la realidad de la mente, comenzando a tomar verdaderamente las riendas de nuestra vida. Nadie lo hará por nosotros.